Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a hablar acerca de la alergia a la proteína de la leche de vaca, el cual yo considero es un tema muy importante en pediatría. Y para comenzar, es importante mencionar que en los últimos 20 años la alergia a los alimentos se ha incrementado notoriamente, y esto representa un problema de salud pública en varios países, puesto que la alergia alimentaria es la causa más común o la principal causa de anafilaxia en todas las edades. Y en la última década se ha visto un incremento de hasta 3 veces el número de hospitalizaciones de anafilaxia por esta causa. También la proteína de la leche de vaca es la principal causa de alergia a alimentos o el principal alergeno en lactantes y en preescolares. Y esto es muy importante puesto que, como sabemos, la leche es la principal fuente de alimentación en los niños en las primeras etapas de la vida. Por lo tanto, el diagnóstico y el manejo oportunos van a ser básicos para un buen pronóstico de estos pacientes. A lo largo de esta plática pues voy a mencionar los mecanismos involucrados en esta alergia, y también es importante mencionar que la sospecha clínica de la alergia es muy básica. Sin embargo, a pesar de esto, muchas veces está subdiagnosticada, y cuando se diagnostica se cometen errores en la toma de decisiones que van a traer repercusiones en la salud, en la economía y en el pronóstico de estos pacientes. La mayoría de información de esta presentación la obtuve de la Guía Latinoamericana de la Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca, el cual es un análisis exhaustivo y un compendio de información acerca de esta alergia, que trata de estandarizar toda la información y el conocimiento para lograr un buen algoritmo o protocolo diagnóstico, como veremos más adelante. Y vamos a comenzar con unas definiciones para que quede todo muy claro. La alergia alimentaria se va a definir como la reacción adversa en la salud que resulta de una respuesta inmunológica específica y reproducible, que va a ser desencadenada por la exposición al alimento. Esta respuesta puede ser mediada por inmunoglobulina E o no mediada por esta inmunoglobulina. Inclusive en algunos autores describen que puede ser mixta. La alergia a la proteína de la leche de vaca se va a definir como la reacción adversa a la proteína de leche de vaca que va a estar mediada por una respuesta inmunológica específica. En este caso puede estar mediada o no por IgE. La intolerancia alimentaria es la reacción adversa no inmunológica provocada por un alimento, y esta se trata de una respuesta a agentes farmacológicos, conservadores o toxinas contenidas en los mismos alimentos. Una vez definidos estos dos términos, pues es importante aclarar la diferencia entre alergia a la proteína de la leche de vaca e intolerancia a la proteína o a la lactosa, puesto que luego muchas veces estos conceptos se llegan a confundir. En la alergia siempre van a estar involucrados el sistema inmunológico, ya sea mediado por IgE o no mediado por IgE, que sea inmunidad celular o humoral. Y en la intolerancia alimentaria van a ser simple y sencillamente manifestaciones digestivas principalmente, ya sea por alteraciones en la motilidad, en la función de algunos mecanismos fármacos o tóxicos que crean esta intolerancia. Por eso es importante aclarar estos términos. El término de tolerancia se va a definir como el proceso desarrollado por las células T a través de los cuales los seres humanos alcanzan la homeostasis inmunológica ante antígenos alimentarios y hasta bacterias, virus y demás. Cuando este proceso se altera, se va a presentar una respuesta inflamatoria contra el antígeno. También se habla de tolerancia cuando un individuo ha superado naturalmente una alergia alimentaria o ha recibido terapia y no desarrolla síntomas clínicos después de la ingesta del alimento. Otras definiciones importantes es alimento. Se va a considerar alimento a cualquier sustancia, ya sea procesada, semiprocesada o cruda, destinado al consumo humano. Alimentos alergénicos. Los alimentos alergénicos van a ser todos aquellos componentes específicos, ya sea de los alimentos o sus ingredientes con los que fueron preparados, como pueden ser proteínas, actenos, químicos, que van a estar reconocidos o van a ser reconocidos por células inmunológicas y provocar reacciones inmunológicas específicas, resultando así en los síntomas característicos de alergia.
La reacción cruzada va a ser cuando un anticuerpo reacciona no solo al alérgeno original, sino que también con un alérgeno similar, es decir, tienen como que cadenas estructurales similares y esta va a reaccionar a uno de otro. La anafilaxia inducida por alimentos es la reacción alérgica de inicio rápido que puede ocasionar muerte, y esta es una reacción sistémica que se presenta en un lapso no mayor a 2 horas. La atopia va a ser la predisposición genética, la cual puede ser por tendencia de herencia familiar o personal, para sensibilizarse y producir inmunoglobulina E hacia un alergeno o anticuerpos demás. La sensibilización es la inducción de una respuesta inmunológica específica hacia un antígeno, y la sensibilización alérgica va a ser la producción de anticuerpos IgE específicos hacia un alergeno o linfocitos con receptores específicos hacia un alergeno. Una vez ya claro estas definiciones, pues hay que tener en cuenta que la alergia y la intolerancia pues van a ser reacciones adversas hacia un alimento. Estas reacciones adversas pues van a ser debido a una hipersensibilidad en el organismo y se van a dividir en inmunológicas y no inmunológicas. Como les mencionaba al principio, la inmunológica va a ser la alergia y esta puede ser mediada por IgE, como se puede decir la atópica, la no mediada por IgE, que debe ser por inmunidad celular, y algunos autores han descrito que puede tener la presencia de que sea una mixta, donde se está mediada por IgE más aparte por inmunidad celular. En cambio, la no inmunológica, que es el caso de la intolerancia, puede ser metabólica, tóxica o farmacológica. En la metabólica, por ejemplo, puede ser la intolerancia a la lactosa. La tóxica va desde tóxicos externos o internos, y la farmacológica pues puede ser, por ejemplo, una intolerancia a la cafeína, pero esto va a ser meramente una intolerancia a nivel pues gastrointestinal, se podría decir. En cuanto a la epidemiología, tenemos que durante el primer año de vida la proteína de la leche de vaca va a ser la primera proteína a la que se enfrenten los niños alimentados, ya sea por lactancia materna exclusiva o con fórmula. En los primeros meses de vida, esta va a ser la forma de alergia alimentaria más frecuente, y su prevalencia va a oscilar entre 2 a 7.5%. Después va a caer a menos del 1% en niños de 6 años o más, y hacia la edad adulta va a disminuir progresivamente. En el análisis de varios artículos en esta guía se vio que es muy difícil establecer la verdadera prevalencia de alergia alimentaria debido a varias circunstancias. Por ejemplo, de 170 alimentos que se tienen como causa de reacciones mediadas por IgE, los estudios solamente se enfocan en los alimentos más comunes, y que la incidencia y la prevalencia de la alergia alimentaria se ha visto que ha cambiado mucho a través del tiempo, además de que esta es como dependiente de la zona o el lugar debido a la cultura alimenticia. El incremento en la prevalencia en los últimos 20 años pues ha cambiado notoriamente, y también que las deficiencias e inconsistencias en el diseño de los estudios pues han presentado como limitación en aclarar seriamente la prevalencia. Se ha visto que no existen estudios de tendencias poblacionales ni geográficos de alergia alimentaria en adultos ni en niños, y que la percepción de alergia a la leche es mucho mayor que la alergia a la proteína de la leche de vaca confirmada. Es decir, como les decía en un principio, está subdiagnosticada. La prevalencia de hipersensibilidad alimentaria en los países latinoamericanos se tiene información muy escasa, por lo que la función de esta guía fue como unificar la información que se tenía para crear una guía práctica para tratar de diagnosticar a estos pacientes, y se ha visto que en la poca información que se tiene, el 2.7% de la frecuencia de alergia alimentaria en un estudio que se hizo en Monterrey, 51% de los pacientes fueron menores de 5 años. Los alimentos alergénicos más frecuentes fueron los lácteos, el huevo, el pescado, camarón, frijol, soya, chile, mango, cacao y fresa. Y los principales síntomas fueron cutáneos, 58%. Después los gastrointestinales y respiratorios.
En otro estudio de prevalencia de las enfermedades alérgicas en la Ciudad de México más amplio, se encontró que el 42.6% de las manifestaciones eran principalmente rinitis alérgica. Y en Reino Unido, en otro estudio, se ha visto que la incidencia de anafilaxia va de 0.006 muertos por 100.000 niños de 0 a 15 años por año. Y de esta incidencia, la leche causó 4 de cada 8 reacciones fatales. También se ha visto que la leche fue el tercer desencadenante alergénico después del cacahuate y las nueces. Los pacientes con alergia a la proteína de la leche desarrollan de 32 a 60% síntomas gastrointestinales, 5 a 90% síntomas cutáneos y del 0.8 a 9% anafilaxia. Un tercio de los niños con dermatitis atópica, en otros estudios que se han realizado, se vio que recibió diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de la vaca después de la dieta de eliminación, que es algo de lo que vamos a hablar más adelante en el tratamiento. También 50% de los niños menores de 1 año con alergia a la proteína de la leche de la vaca tenían dermatitis atópica. Es aquí donde se da una relación o asociación con esta reacción también. Y en México pues han hecho varios estudios, un estudio prospectivo longitudinal de 279 pacientes con síntomas sugestivos de alergia respiratoria en una clínica de alergia en México, comprobó que 50-53.8% de los pacientes tienen una prevalencia de alergia oral hacia el durazno, manzana, kiwi, pera y plátano. En otro estudio de 356 pacientes alérgicos, los alimentos alergénicos más comunes fueron en un 43.8% en el Amaranthus palmeri, que es esta planta que está aquí, que se utiliza en algunas regiones para alimentarse y demás. El 9.3% fue pollo, el 1.2% manzana y piña. Y en otros estudios mexicanos se han reportado una sensibilidad al pescado, a la leche, mariscos, huevo, trigo, soya, frijoles, naranja, cebolla, jitomate, pollo, puerco, nueces, cacahuate, arroz, lechuga y fresa. En esta tabla, que la obtuve de la guía sobre la prevalencia de la alergia alimentaria en diferentes estudios, pues se compara esta prevalencia que se ha tenido en niños desde su edad de 1 a 17 años, en adultos también, en diversos estudios de Latinoamérica como es Colombia, Argentina, Brasil y Chile, y se puede ver que cada estudio tiene como que un alergeno principal o característico. En México se ha hecho general de pescado, de leche, en Colombia igualmente general, también en Argentina se hizo uno en adultos, y en Brasil y en Chile se ha hecho de niños de 1 a 12 años, y en Chile de 8 meses a 15 años, con alergenos como huevo, leche, carne, cacahuate. Eso es para como comprobar la variabilidad de los alergenos, es decir, estos dependen de la región geográfica. También la prevalencia de alergia a diferentes alimentos de acuerdo con la evaluación diagnóstica. En esta tabla igual de la guía se ha visto que esta prevalencia con historia clínica en niños ha sido de 12%, en historia 12% para el huevo, de los cuales 12% para el cacahuate. De este 12% para el cacahuate, 6% en la historia clínica de niños. Leche 3%, huevo 1%, pescado 0.6% y mariscos 1.2%. En la historia clínica con pruebas cutáneas, la prevalencia ha sido de 3%. De este 3% se divide en 0.75% para el cacahuate, 0.6% para la leche, 0.9% para el huevo y 0.2% para el pescado. Es aquí donde podemos ver también la prueba de reto, de la que vamos a hablar más adelante, igualmente en el tratamiento. Tuvo una prevalencia de 3% en este estudio, de las cuales 0.75% para el cacahuate, 0.6% para la leche, 0.9% también, y así. Esta tabla es más que nada para demostrar como la prevalencia, la variabilidad que tienen diferentes alimentos dependiendo a las pruebas diagnósticas. Dentro de los factores de riesgo, los más importantes para la enfermedad alérgica van a ser la historia familiar de atopia en parientes de primero o segundo grado, el consumo temprano de leche de vaca y también la inducción temprana
de cereal, huevo, carne, pescado y leguminosas, es decir, antes de los 4 meses o en los 4 meses. La prevalencia de alergia a la proteína de la leche, según un estudio de Borchen, se demostró que el 20 a 40% de la prevalencia era de 20 a 40% en niños con un padre atópico, 25 a 30% en niños con un hermano atópico, y esto incrementaba de 40 a 60% en los niños que tenían dos padres o un padre y un hermano con atopia. Otros factores en diversos estudios, de acuerdo a su Oxford Radio, se ha visto que pueden ser el nacimiento por cesárea, alergia materna más nacimiento por cesárea, en un radio de 9.6, aquí se incrementa. El inicio de alimentación con fórmula y leche materna también ha sido un factor de riesgo. La edad materna mayor a 30 años y lactancia durante menos de 3 meses. Esta guía como tal no manejaba mucho factores de riesgo, solamente mencionaba esto, puesto que se enfoca más en diagnóstico y tratamiento. Muy bien, entrando a la fisiopatología, bueno, antes de entrar a la fisiopatología hay que conocer la fisiología que se ve involucrada, y estamos hablando del tracto gastrointestinal, donde además de las múltiples funciones que tiene como de digestión y absorción de nutrientes que conocemos, también se ha reconocido últimamente como un órgano inmunológico, ya que actúa por medio del tejido linfoide asociado intestino, el GAL por sus siglas en inglés. Y esta es una amplia red de células y productos celulares, los cuales van a interactuar con el ambiente externo y protegen de sustancias extrañas a nuestro organismo. Durante su vida, el individuo va a interactuar con innumerables componentes, como pueden ser proteínas de los alimentos, péptidos y microorganismos. Y por ende, el sistema inmunológico gastrointestinal tiene la importante doble función de seleccionar los nutrientes esenciales para el crecimiento celular y a la vez evitar las reacciones inmunológicas indiscriminadas contra proteínas de los alimentos, conduciendo así a manifestaciones de la alergia a los alimentos. El sistema inmune está encargado de desarrollar la tolerancia oral a través de mecanismo por el cual aprende a no responder contra antígenos propios. Es decir, va a reconocer, como ya sabemos, lo propio de lo extraño. Y después va a montar una respuesta inflamatoria dirigida a agentes patógenos. Asimismo, se encarga de regular dicha reacción para no causar daño al organismo, pero para lograr este objetivo se ha involucrado un proceso activo a lo largo de toda la vida del individuo, en el que se incluyen mecanismos no inmunológicos como pueden ser la barrera mucosa intestinal y la motilidad gastrointestinal, secreción de moco, acidez gástrica y enzimas. Estos son los mecanismos no inmunológicos de nuestro sistema gastrointestinal. Así como también ha desarrollado mecanismos inmunológicos. Y estos más que nada están asociados al GAL, como ya les mencioné en la primera diapositiva de fisiología, el cual es un sistema inmunológico, es el sistema o se considera el sistema inmunológico más grande en el cuerpo, puesto que la mucosa del intestino delgado mide 300 metros cuadrados aproximadamente en los seres humanos. Y cada metro de intestino delgado contiene aproximadamente 1012 células linfoides. Además, el GAL alberga 80% de la respuesta inmunológica asociada a mucosas del tubo digestivo, por lo que es un factor muy importante para mantener la tolerancia oral, que se encarga de montar una respuesta inmunológica equilibrada y ordenada. Y este inicio del mantenimiento de la tolerancia oral va a comenzar cuando el antígeno alimentario ingresa al tracto gastrointestinal. El mantenimiento de la tolerancia oral va a desencadenar una serie de eventos que van a involucrar tanto el epitelio gastrointestinal, células M, células presentadoras de antígeno, linfocitos B y linfocitos T.
y en este mantenimiento las células van a ser la clave en el tipo de respuesta que se producirá. Existe una inmunoregulación activa mediante la conversión de linfocitos TH0 o vírgenes o linfocitos reguladores con la expresión de citocinas como factor de crecimiento transformante beta e interleucina 10. Y esto va a ser muy importante una vez que ya conocemos la fisiología para entender la fisiopatología. Cuando se rompe la homeostasis inmunológica, se van a presentar patologías inflamatorias que van a afectar todo el organismo. Y aquí la alergia a la proteína de la leche de la vaca y la enfermedad inflamatoria intestinal, por mencionar otra. Lo que va a ocurrir en la alergia a la proteína de la leche de la vaca es que aquí va a aumentar la respuesta inflamatoria contra los antígenos proteicos de la leche de vaca. En un año, 30 kilogramos de proteína de los alimentos van a llegar al intestino humano. Y de estos 30 kilogramos, 130 a 190 gramos de estas proteínas se van a absorber diariamente en el intestino. Por lo que es importante conocer la composición de la leche. La leche de vaca contiene más de 40 proteínas, de las cuales 20 son potencialmente alergénicas. Y estas se van a distribuir entre las fracciones del suero y de caseína. De 76 a 86% de las proteínas de la leche de vaca van a estar conformada la caseína, pertenecen a caseína, perdón. De esta caseína se va a dividir en varios subtipos. De estos subtipos, 32% va a ser el subtipo alfa S1, 10% alfa S2, 28% subtipo beta y 10% el subtipo kappa. En mucho menor proporción van a estar la lactoferrina, la transferrina, la lipasa, las enterasas, y el resto va a corresponder a las fracciones del suero, como son la alfa-lactoalbúmina y la beta-lactoglobulina. Es decir, la mayor parte de la leche va a estar conformada por caseína, por lo que esta es como que la principal proteína a la que son alérgicos los niños, pero también puede haber alergia a la alfa-lactoalbúmina o beta-lactoglobulina, o en alguna otra proteína de la leche. Okay. La fisiopatología se va a dividir en dos tipos de reacciones inmunológicas. Como ya mencioné anteriormente, van a ser reacciones mediadas por IgE, reacciones no mediadas por IgE o inclusive mixtas. En las reacciones mediadas por IgE tenemos que van a tener un inicio agudo que va a ser de 1 a 2 horas después del contacto con el alergeno, en este caso la proteína de la leche de la vaca. Esta va a ser una reacción de hipersensibilidad tipo 1, de acuerdo a la clasificación de COMS. Y esta va a ser debido al cambio de fenotipo de linfocitos TCD4 vírgenes hacia linfocitos CD4-TH2, lo cual va a generar la producción de inmunoglobulina E. Esta persiste después de un año puede persistir después del año de edad, y su diagnóstico va a ser mediante IgE específica y pruebas cutáneas, de las que vamos a hablar en el diagnóstico. Su severidad va de leve hasta que puede llegar a la anafilaxia. En cambio, las reacciones no mediadas por IgE, el tiempo de duración va desde la exposición y reacción va desde horas hasta días. Y los mecanismos inmunes involucrados no están bien identificados, pero se tienen algunas teorías o algunas ideas. La duración, esta va a resolverse en un año, y el diagnóstico va a ser mediante el reto oral, del que vamos a hablar en el diagnóstico. La severidad de esta va desde leve hasta moderada. Como podemos ver, las medidas por IgE son más graves, puesto que pueden llegar a la anafilaxia, y las no medidas por IgE pues tienen una severidad leve a moderada, pero sí es importante reconocer la diferencia entre estos mecanismos. Y también tenemos la mixta, de la que vamos a hablar qué patologías más adelante se encuentra la presencia de una inmunología mixta. Las reacciones mediadas por IgE, en estas el causa del cambio de fenotipo de linfocitos vírgenes a linfocitos TH2 se va a deber debido a una estimulación antigénica. Y
aparte de la estimulación antigénica, también tiene que ver mucho las condiciones del microambiente, por lo que las citocinas del medio, las células presentadoras de antígenos y la microbiota van a estar muy involucradas en este cambio de fenotipo. La respuesta de TH2 va a estar favorecida por la producción de interleucinas 4, 5 y 13. Los linfocitos TH2 van a reclutar linfocitos B y estos van a aumentar la producción de inmunoglobulina E contra los antígenos agresores. En las proteínas alergénicas se van a unir a dos moléculas de IgE en la superficie de los mastocitos, y los mastocitos se van a encargar de activar los receptores de alta afinidad de inmunoglobulinas IgE para liberar histamina, leucotrienos y prostaglandinas, lo que nos causa todas las reacciones cutáneas, gastrointestinales y respiratorias que vamos a ver a continuación. Las reacciones no mediadas por IgE, pues como les había mencionado, los mecanismos son sugeridos porque no se tiene nada cierto en sí, no nada comprobado. Los mecanismos sugeridos son reacciones de linfocitos Th1, la formación de complejos inmunes que activan el complemento, la interacción de célula T mastocito-neurona, la cual va a inducir cambios funcionales en el músculo liso y la motilidad intestinal. Y estos, aunque el panorama es incompleto, pero se puede definir más o menos como las células T se van a encargar de secretar interleucinas 3, 4, 5, 13 y factores de crecimiento, y también van a activar a la vez eosinófilos, mastocitos, basófilos y macrófagos. Los macrófagos van a estar activados por las proteínas de la leche de vaca y también por diversas citocinas, las citocinas anteriores, mejor dicho, y esas van a secretar mediadores vasoactivos como el factor de crecimiento de plaquetas, leucotrienos, y también van a ser capaces de incrementar la flogosis celular, es decir, la inflamación de las células. Las citocinas que van a secretar van a ser la 1, la 6, la 8, el factor de necrosis tumoral alfa y demás. Las células epiteliales van a liberar citocinas como la interleucina 1, la interleucina 6, 8, 11, factores de crecimiento, quimosinas, RANTES, MCP3, MCP4, eotaxina, y también otros mediadores como los leucotrinos y prostaglandinas, el 15-ET y la endotelina 1. Este mecanismo va a resultar en una inflamación crónica celular a nivel gastrointestinal, cutáneo, respiratorio y síntomas de alergia a la proteína de la leche de la vaca. Como vemos, los dos mecanismos desencadenan inflamación y síntomas similares. Lo único que los puede diferenciar pues es como que su gravedad en sí y las pruebas diagnósticas que veremos más adelante, por lo que definir el mecanismo es algo complicado. Los mecanismos reguladores de alergia, que ya mencioné anteriormente, IgE, mixta y no IgE. En la IgE vamos a tener, como ya mencioné, son de inicio rápido y pueden ser anafilaxia inducida por alimentos, anafilaxia inducida por ejercicio también, urticaria, angioedema, urticaria por contacto y síndrome de alergia oral. En la mixta, es decir, la presencia de IgE y células, vamos a tener esofagitis eosinofílica, gastroenteritis eosinofílica y dermatitis atópica. Y en la no mediada por IgE, que es de inicio más retardado, que va desde horas, días hasta varios días, tenemos enterocolitis por proteínas, proctolitis por proteínas, dermatitis por contacto y síndrome de Heiner, que vamos a hablar de ellos más adelante. En este esquema se resume lo que mencioné anteriormente sobre la fisiopatología, como tenemos que las proteínas alergenas de la dieta van a entrar en el epitelio intestinal y las células dendríticas van a ayudar a que son las células presentadoras de antígeno en el aparato intestinal, van a ayudar a que estas se diferencien en linfocitos, los linfocitos vírgenes se diferencien en linfocitos Th2 o linfocitos reguladores de Th3. Si se diferencian en linfocitos Th2, pues estos van a ayudar a que se genere la interleucina 4, que va a llamar linfocitos B y va a producir inmunoglobulina E.
o también interleucina 9 que va a mandar a llamar células cebadas, interleucina 5 que va a mandar a llamar eosinófilos. En cambio, y esto va a producir, la alergia a alimentos y anafilaxia, es decir, todo mediado por Ig. Y en un ambiente normal, en un ambiente fisiológico, si estas células dendríticas se diferencian en linfocitos reguladores o linfocitos Th3, pues van a producir interleucina 10 y factor de crecimiento estimulante beta, favoreciendo la tolerancia, disminuyendo la producción de Th1, Th2, aumentando la regulación y la homeostasis del sistema inmunológico. Ahora tenemos el papel de la microbiota en el desarrollo de la alergia a la proteína de la leche de vaca, en donde vamos a tener que la microbiota gastrointestinal se ha visto que se encuentra alterada en pacientes con alergia en general. Y esta microbiota va a influir directamente en el GAG. El desarrollo y el mantenimiento de la tolerancia oral requiere de un balance adecuado de células T reguladoras, ya que en ausencia de estas el paciente va a desarrollar una respuesta inflamatoria a través de linfocitos Th1 o linfocitos Th2. Y esto se explica por la interacción que establecen las bacterias con el sistema inmune innato a través de receptores tipo TOL, receptores reguladores, específicamente los TLR2 y TLR9, que se van a encontrar en las células presentadoras de antígenos, los cuales junto con los antígenos van a comenzar la cascada de eventos que diferencian a los linfocitos vírgenes. La interacción normal va a permitir que los linfocitos vírgenes se conviertan en linfocitos reguladores, favoreciendo así el equilibrio del sistema gastrointestinal inmune. Los probióticos pueden ayudar a la microbiota gastrointestinal, ahora que están muy de moda los estudios de microbiota, induciendo la respuesta T reguladora, y algunas cepas, se ha visto que algunas cepas como el Lactobacillus permiten a las células presentadoras de antígenos la expresión de interleucinas 10 y factor de crecimiento estimulante beta, lo que va a inducir a las células T reguladoras, como vemos siempre favoreciendo, como mencioné anteriormente en la diapositiva pasada, esto va a favorecer a la homeostasis inmunológica. Los prebióticos, de forma indirecta, al ser sustratos de los probióticos, también pueden inducir o estimular este tipo de respuesta. Ahora pues las manifestaciones clínicas. Una vez que ya tenemos entendida la fisiología y la fisiopatología, hay que hablar de las reacciones alérgicas inmediatas y tardías. En las inmediatas vamos a tener que los pacientes con alergia a la proteína de la leche de la vaca pueden presentar eritema, angioedema, urticaria, vómito. Después de minutos de la ingesta, aún con mínimas cantidades de leche, pueden desarrollar urticaria después del contacto y asma tras inhalar el vapor de leche en ebullición, y esto muchas veces los familiares de los pacientes no lo conocen, entonces pueden estar cocinando teniendo al niño cerca de cuando están hirviendo leche o demás, y esto también puede inducir una reacción alérgica. Típicamente va a haber evidencia de sensibilización mediada por Ig mediante el Prick test positivo, que es la prueba de punción cutánea, anticuerpos Ig específicos para leche, que son métodos diagnósticos que vamos a hablar acerca de ellos en el diagnóstico. La anafilaxia es la principal reacción inmediata, o se puede decir la más grave, ya que se define como una reacción alérgica grave, sistémica o generalizada, la cual es la manifestación más delicada de la alergia a la proteína de la leche de la vaca. Los criterios diagnósticos de anafilaxia son los siguientes: inicio súbito, que puede involucrar piel, mucosas o ambas, más un síntoma respiratorio, que puede ser disnea, broncoespasmo, estridor o hipoxemia, junto con la caída de la presión arterial, con síntomas de disfunción orgánica como hipotonía o síncope, síntomas gastrointestinales como cólicos, vómitos y un estado de choque, la cual va a aparecer de minutos hasta 2 horas tras la ingesta de la leche de vaca o de productos derivados lácteos.
Clínicamente va a ser similar, muy similar a otras anafilaxias desencadenadas por alimentos diferentes a la de la alergia a la proteína de la leche de la vaca. Siguiendo con la anafilaxia, tenemos que esta va a tener, vamos a describir los síntomas. Los cutáneos van a ser el rubor localizado, urticaria generalizada, incluyendo prurito palmoplantar, perioral o periorbitario. También síntomas respiratorios, los cuales van a estar presentes en el 79%, con broncoespasmos o síntomas nasales. Y estos van a estar asociados con mayor riesgo de mortalidad. Los síntomas gastrointestinales de la anafilaxia puede ser un síndrome alérgico oral, náusea, dolor abdominal, vómito o diarrea, y también pueden ser predictivos de una anafilaxia grave. Los síntomas cardiovasculares, se ha visto que 17 a 21% va a estar presente la hipotensión arterial, lo que va a desencadenar un colapso vascular, síncope o incontinencia. En los síntomas neurológicos van a estar presentes o pueden estar presentes temblor, confusión mental, síncope y convulsiones, y dependiendo del alimento y el ejercicio, también puede ser un tipo de anafilaxia. Ese es otro tipo de anafilaxia que se conoce como dependiente de alimento y ejercicio, FDA por sus siglas. Y este puede ser de inicio bifásico y prolongado, y es más frecuente en adolescentes, en donde la tolerancia de los alimentos se da muy bien en reposo, pero cuando hacen ejercicio se activa o puede desencadenar una reacción alérgica. Se ha reportado en niños con alergia en niños con alergia previa, ya sea después de alcanzar la tolerancia o de la sensibilización oral. Pero aquí el principal factor desencadenante va a ser el ejercicio, dependiente del alimento, de ahí su nombre. Las reacciones gastrointestinales inmediatas van a ser el síndrome de alergia oral, el cual es una forma de urticaria de contacto que se ha visto que tiene más frecuencia después de temporadas de polinización y va a estar más asociada a la ingestión de frutas y verduras crudas que a la proteína de la leche de la vaca. Afortunadamente se tiene menor frecuencia en esta alergia. Va a estar localizada en boca y faringe y va a cursar con prurito, enrojecimiento y edema. En la cámara gástrica pierde su alergenicidad. De 1 a 2% pueden desarrollar anafilaxia. La alergia gastrointestinal inmediata puede cursar con vómitos tras tomar leche o derivados, diarrea inmediata o retardada, síntomas gastrointestinales aislados mediados por IgE. Estos son muy raros en el primer mes de vida y después de los 12 meses. También se ha reportado algunos casos donde cursan con heces con sangre en las primeras 24 horas de vida, pero esto ha sido como que pocos casos, no muy frecuente. La alergia a la proteína de la leche de vaca no mediada por IgE en el primer día de vida de neonatos alimentados con fórmula, esta se vio en 3 casos de un estudio, y los síntomas tempranos en la vida sugieren la sensibilización inútil. Esto es de otros estudios y otros artículos. Un estudio de 14 niños con síndrome de intestino corto investigó la sensibilización a la leche de vaca, el látex y el huevo. De estos, más del 50% presentó IgE específica o el skin prick test positivo a la proteína de la leche de la vaca. Por lo que se ha planteado que en niños con síndrome de intestino corto está asociado a la alergia a la proteína de la leche de la vaca. Por lo tanto, el riesgo en estos niños va a estar muy presente y la posibilidad de un retardo en la adquisición de la tolerancia es amplia. Las reacciones respiratorias inmediatas se han visto que en un estudio de 1967, como ya les mencioné anteriormente, se involucra literatura desde 1967 hasta el 2013, por lo que leí en el artículo. Y en este estudio, de 150 niños con diagnóstico clínico de alergia a la proteína de la leche de la vaca, 79 cursaron con cuadros recurrentes de bronquitis, 49 tenían rinitis y 26 asma. Y las manifestaciones que remitieron al suspender estas manifestaciones remitieron al suspender la proteína de la leche de la vaca. En nuestro estudio en Chiapas
la población de 101 pacientes diagnosticados con alergia a la proteína de la leche de vaca. De esta población, 57 cursaron con tos recurrente, 50 con rinorrea y 47 con sibilancias, ya sea recurrentes o persistentes, y 1 con laringotraqueitis. Los síntomas se disminuyeron o remitieron al suspender la proteína de la leche de la vaca, igualmente que en el anterior estudio. Por lo que las reacciones respiratorias inmediatas se van a clasificar de acuerdo a sus manifestaciones respiratorias en leves a moderadas, las cuales pueden ser tos, sibilancias, rinorrea u otitis, y graves como el laringoedema, agudo, obstrucción bronquial grave con dificultad respiratoria. También se puede clasificar de acuerdo al momento de la presentación en inmediatas o tardías. Asma y rinitis. El asma y la rinitis secundarias a la ingesta de la leche de la vaca rara vez se encuentra de forma aislada, pero sí se ha visto que está asociada con manifestaciones clínicas graves de esta alergia, y en anafilaxia el asma empeora demasiado el pronóstico. El asma en alergia a la proteína de la leche de la vaca es particularmente muy grave, y en la prueba de reto se ha visto que 70% de los pacientes cursan con rinitis y 8% con asma. Pueden desarrollar también posteriormente alergia respiratoria, como vamos a ver más adelante hablar de la marcha atópica. Las secundarias a la inhalación por proteína de la leche de vaca son, es decir, es raros casos documentados en asma ocupacional. Se ha visto también se ha visto en trabajadores de la salud debido a la exposición oculta a la caseína en polvo en algunas lociones que usan en geriatría. Y en niños la inhalación del vapor de la leche hirviendo se asocia con reacciones respiratorias graves, como ya lo había mencionado. Las reacciones cutáneas mediadas por IgE van a ser la urticaria aguda o angioedema, la cual se ha reportado como inhalación o contacto cutáneo accidental. En niños menores de 6 meses con alergia a la proteína de la leche de la vaca es la principal etiología de la urticaria aguda. En niños mayores de 6 meses van a ser fármacos infecciones. Y la inyección de fármacos contaminados con leche puede desencadenar una respuesta cutánea grave en pacientes con alergia a la proteína de la leche. La urticaria por contacto va a tener ciertos patrones de reacción. Pueden ser dermatitis por contacto irritativa a dermatitis por contacto alérgica. La ingesta de la leche por individuos sensibilizados puede provocar erupción eczematosa generalizada, la cual va a ser referida como dermatitis por contacto sistémica, u otras reacciones como urticaria por contacto, frecuente en pacientes con dermatitis atópica. Y en misceláneos, es decir, en otros estudios se ha visto que una relación de epilepsia en la alergia a la proteína de la leche de vaca, pero estos son hipótesis más que nada, puesto que no se ha comprobado verazmente. Los reportes han reportado una incidencia en la sensibilización de la proteína de la leche de vaca en los niños epilépticos, y estos deben confirmarse con pruebas de reto. La remisión clínica y el electroencefalograma en 85% de los pacientes con alergia a la proteína de la leche de vaca tras dietas libres de proteína de la leche de la vaca. Eso es lo que se ha reportado en los estudios donde se vio que la epilepsia estaba algo asociada. También la hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia va a estar caracterizada por inmunoglobulina G e inmunoglobulina A disminuidas, y esta va a tener una respuesta funcional de anticuerpos conservada. Se ha visto en niños con inmunodeficiencia primaria como síndrome de hiper-IgE, también pueden presentar alergia a la proteína de la leche de la vaca. Pero como ya mencioné anteriormente, estas son solo algunas hipótesis donde no está nada muy bien definido. Después tenemos las reacciones alérgicas de aparición tardía. Estos síntomas se van a desarrollar desde un periodo mayor de 2 horas hasta semanas después de la ingesta. Y los síntomas más frecuentes son los dermatológicos y gastrointestinales, como veremos a continuación. En los dermatológicos tenemos a la dermatitis atópica, la cual es una enfermedad inflamatoria de la piel crónica y recurrente, como ya lo vimos en dermatología, y esta va a estar reportada como inhalación o contacto cutáneo accidental. Se va a caracterizar por la piel seca y bajo umbral de los niños al prurito,
y ya va a ser asociada a la sensibilización alérgica e incremento de IgE sérica, o puede estar un componente mixto también, varía. Un tercio de los niños menores de 12 meses con dermatitis atópica presentó también alergia alimentaria, y de esta alergia alimentaria la mayor frecuencia fue la leche de vaca, demostrando la alergia a la proteína de la leche de la vaca con un aumento de IgE específica. La frecuencia de alergia a la proteína de la leche de la vaca en dermatitis atópica varía de acuerdo al lugar donde se evalúe, como ya mencioné, es algo geográfico. Y los niños más pequeños con dermatitis atópica de moderada a grave tienen una alergia alimentaria mediada por IgE, lo cual aumenta la fuerza de asociación. Se ha visto que aumenta la fuerza de asociación entre dermatitis atópica y alergia a la proteína de la leche de vaca de acuerdo con la gravedad de la dermatitis atópica. Es decir, mientras más grave sea la dermatitis atópica, pues puede ser más probable que se encuentre asociada a una alergia alimentaria, y como ya vimos, principalmente a la proteína de la leche. Los niños con eczema, se ha visto que a menor edad de inicio y a mayor gravedad del síntoma hay mayor frecuencia de niveles de IgE específico para la leche de vaca. La manifestación localizada de dermatitis atópica asociada con alergia a la proteína de la leche de la vaca, en unos estudios que se hicieron por gastroenterólogos, se vio que fue el eritema umbilical y perumbilical, es decir, el ombligo aquí rojo. Se vio como una manifestación localizada que puede indicar la asociación entre estas dos patologías. En los síndromes gastrointestinales tenemos el espasmo cricofaringio, que es una afección de la motilidad cricofaringea, resultado de la constricción asincrónica de los músculos faringios y el esfínter esofágico. ERGE, como ya vimos en la clase, pues está asociado a alergia de la proteína de leche de la vaca. Es un síntoma típico del reflujo gastroesofágico, por lo que casi 40% de los pacientes referidos para manejo especializado de ERGE tienen alergia a la proteína de la leche de vaca, y esta cifra aumenta a 56% en los casos graves. La hiperplasia foveolar idiopática focal se define histológicamente como el alargamiento de los pliegues gástricos o foveolares del antro distal y del píloro, los cuales se tornan tortuosos y dilatados, causando una obstrucción gástrica a la salida del canal pilórico. También esofagitis eosinofílica alérgica, lo cual es una condición inflamatoria crónica del esófago mediada inmunológicamente, y esta va a estar acompañada de síntomas clínicos de disfunción esofágica y puede ser indistinguible clínicamente del ERGE, lo cual dificulta mucho su diagnóstica. Como ya vimos, esta esofagitis va a ser un mecanismo mixto. Las enteropatías inducidas por proteínas alimentarias van a ser principalmente gastroenteritis, enteropatía, enterocolitis, protocolitis, protitis, todas estas inducidas por proteínas alimentarias. Y las proteínas más alergénicas se ha visto que son la leche, el huevo, el trigo y la soya. El estreñimiento también puede ser otra manifestación tardía, que se ha visto que 70% de los niños con estreñimiento crónico cursan con alergia a la proteína de la leche. Y de estos pueden desarrollar defecación dolorosa, eritema perianal o eczema y fisuras anales con retención fecal dolorosa. El cólico del lactante afecta entre 9 y 19% de los niños en los primeros meses de vida. Y se va a definir como los paroxismos inexplicables de irritabilidad o llanto que persisten por más de 3 horas al día o más de 3 días por semana y por al menos 3 semanas. En este cólico del lactante se ha visto una alta prevalencia en los niños con alergia a la proteína de la leche de vaca, por lo que también son tratados con fórmula de aminoácidos. Después tenemos el síndrome de Heiner, la cual es una enfermedad pulmonar crónica que va a ser inducida por la leche. Esta es muy poco frecuente y muy rara en niños, pero también debe considerarse como en el diagnóstico diferencial de los pacientes pediátricos que tengan manifestaciones respiratorias. Este síndrome se va a caracterizar por el infiltrado pulmonar recurrente.
que va a estar acompañado de tos crónica, fiebre, taquipnea, sibilancias, estertores, anemia por deficiencia de hierro y también retraso en el crecimiento, acompañado de historia familiar de alergia por ingesta de leche de vaca precisamente. Frecuentemente cursa con rinitis y en el 50% de los casos hay hipertrofia de las amígdalas y de las adenoides, con obstrucción grave de la vía aérea superior. En las radiografías de tórax se pueden ver infiltrados en parches que frecuentemente son asociados con atelectasia, consolidación, densidad reticular, engrosamiento pleural y linfadenopatía biliar. Pero este síndrome es algo raro. También en otros misceláneos de reacciones tardías de asociación entre la alergia a la proteína de la leche de la vaca y el dolor crónico abdominal, se ha visto en algunos estudios que después de la resolución clínica y en ausencia de la IgE específica, los niños con alergia a la proteína de la leche de la vaca pueden desarrollar un dolor abdominal crónico. Y también se ha visto asociado a algunos síndromes neurológicos, es decir, los niños con desórdenes de hiperactividad y déficit de atención se les ha reportado con alergia alimentaria, respiratoria y particularmente con eczema. Estos también son algunos estudios no 100% comprobados en su asociación o prevalencia, pero es importante mencionarlos para tenerlos presentes. En esta tabla de la guía se resume precisamente las manifestaciones inmediatas y tardías que ya vimos anteriormente. Aquí las vi en síntomas inmediatos, minutos a 2 horas, y síntomas tardíos, más de 2 horas, y son todas las anteriores patologías ya mencionadas, tanto gastrointestinales, respiratorias, cutáneas y los misceláneos que vimos. Se las dejo aquí como a medida de resumen. Ahora entramos al diagnóstico. El gold estándar para la alergia a la proteína de la leche de la vaca va a ser la prueba de reto oral alimentario, por sus siglas en inglés OFC, la cual va a consistir en ofrecer una cantidad o cantidades estandarizadas de proteína de la leche de la vaca con el paciente una vez que ya esté asintomático, y para que esté asintomático se necesita previamente una dieta de eliminación. Esta prueba del reto oral, tiene una mayor eficacia si se asocia con el reto doble ciego placebo controlado. La prueba puede ser abierta, doble ciego o simple ciego. Si es abierto, pues todos, tanto los padres como el médico, va a estar enterados de cuándo se le va a dar leche al niño. En caso de que sea a un ciego o simple ciego, solamente el especialista o el alergólogo o enterólogo va a ser el que conozca qué día se le administra la leche al niño. Y la guía mencionaba que existen diferentes protocolos en cuanto al inicio de la dosis. Siempre se inicia como del 1 al 10% de la proteína o demás, por lo que no vamos a ahondar en esos detalles, sino que más que nada en qué consiste la prueba. Y aquí entramos en la doble ciego, que es cuando tanto los padres como los especialistas no conocen los días que se le administra o se le genera la tolerancia a los niños con leche, y esto disminuye los falsos negativos de 1 a 3% que se dan en el reto abierto o simple ciego. Esta se debe realizar para eliminar el riesgo de reacción tras dar la dosis total de alimento y el 10% de riesgo de ser positivo, la desensibilización. Más adelante voy a hablar sobre la interpretación. ¿A quién va a ser indicada esta prueba? Son 4 puntos importantes. El primero va a ser establecer o excluir el diagnóstico de alergia alimentaria, uno de sus usos. Otro uso va a ser en cuestiones científicas para ensayos clínicos y demás, ya que es una prueba muy compleja y delicada que requiere de tiempo y obviamente una inversión. Determinar también se puede utilizar para determinar el valor umbral o el grado de sensibilidad que van a tener estos pacientes, y para evaluar la tolerancia en un paciente ya diagnosticado
cuando se sospecha que ya superó su alergia clínicamente, claro. Antes de iniciar, es importante remarcar algunas consideraciones. Antes de iniciar con la prueba, se debe de valorar si existe alguna enfermedad que puede interferir con la evaluación. Alguna enfermedad grave como asma o una alergia previamente establecida en un tiempo corto, una reacción a la anafilaxia previa muy reciente, enfermedades que puedan afectar la seguridad del paciente y los medicamentos. Es importante recordar que se debe suspender el alimento, es decir, la proteína de leche de la vaca se debe suspender 2 semanas antes del reto, ya que estos niños necesitan estar asintomáticos para iniciar el reto. Por lo que aquí tenemos la dieta de eliminación. La dieta de eliminación se va a tratar más adelante en el tratamiento, pero aquí les pongo las reglas de la aplicación para la aplicación de una dieta de eliminación, que son las mismas, aplican igual tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Donde la número 1 va a ser la protección, es decir, proteger de la ingesta accidental de proteína de leche de vaca. Hay que indicar muy bien a los familiares, a los pacientes, que 15 días previos de iniciar con este protocolo hay que evitar cualquier ingesta accidental de lácteos o derivados. También se debe proteger a los niños de la inhalación o el contacto cutáneo de esta proteína de la leche de vaca y evitar proteínas de reacción cruzada, es decir, la leche de búfalo, porque luego piensan que al no poder tomar leche de vaca, pues le ponen la leche de cabra o de algún otro animal, pero muchas veces se ha visto que la leche de otros animales, principalmente mamíferos, tienen reacción cruzada con la leche, y en algunos casos también hay reacción cruzada con la leche de soya. El punto número 4 va a ser la adecuación nutricional, es decir, especialmente en los niños, o si se prescriben por largos periodos de eliminación, hay que valorar muy bien, como ya vimos, el desarrollo del niño sano. Hay que ver cuándo iniciar la alimentación complementaria, con qué se le va a sustituir los aportes de calcio y vitamina D que pierden estos niños, y también si en caso de que haya lactancia materna hay que indicar a la madre que suspenda la ingesta de leche, de sus derivados, igualmente para antes de iniciar la prueba de reto. Esto se basa más que nada en la educación del paciente, hay que educarlo claramente para tener en cuenta esto. Los pacientes de alto riesgo de reacción grave, de preferencia, para tratar a estos pacientes, como ya vimos, el abierto, doble ciego, simple ciego, se ha visto que se puede realizar en el hogar o demás, hay que indicar al padre, pero el protocolo más seguro es pues hacerlo en un hospital o en unas instalaciones apropiadas, y sobre todo en pacientes que tengan alto riesgo de tener una reacción grave. Y estos van a ser los pacientes que han presentado una reacción grave previa, una reacción grave tras de alimentos, los alimentos frecuentemente implicados en la anafilaxia fatal o casi total, como ejemplo cacahuates, nueces, pescados, mariscos, semillas, y tienen también alergia a estos alimentos. El asma, independientemente de la gravedad, se considera ya como pacientes de alto riesgo, y en condiciones que pueden afectar la resucitación, por decir el caso de anafilaxia. Se debe de tener ya preparados medicamentos como antihistamínicos, oxígenos, líquidos intravenosos, corticoides y adrenalina, para tener todo preparado mediante un acceso intravenoso. Y también es muy importante el monitoreo cardiovascular, sobre todo en pacientes con historia de reacción grave previa, es decir, que han tenido un caso de anafilaxia. Para realizar esta prueba se utilizan, como cuando es de ciego, retos doble ciego, se puede utilizar de placebo controlados, que es la mejor o la gold standard. Se debe de enmascarar el sabor, el olor y la textura de la leche, y para la leche se puede utilizar leche en polvo, que es lo que se le va a dar realmente, para ver dependiendo de las cantidades que ya vimos que son dependiendo de diferentes protocolos. Del placebo se puede utilizar leche de soya, almidón, maíz, trigo o de harina de arroz, y como vehículo se puede usar igualmente la fórmula, ya sea hidrolizada, elemental, leche, arroz,
Todo esto para enmascarar y transportar cómo se va a administrar. Después también tenemos las pruebas cutáneas. Son pruebas de alergia, que estas van a ayudar a determinar un alérgeno específico para tratamiento y vigilancia. Y estas van a recomendar una inmunoterapia específica. Tenemos el Skin Prick Test o la prueba de punción cutánea y la medición de IgE total en suero, así como estudios de IgE específica. En el Skin Prick Test, esta es una prueba cutánea que va a estar medida por IgE, como ya lo mencioné anteriormente. Se utiliza para el diagnóstico del mecanismo mediado por IgE. El diámetro de la roncha para que esta se considere positiva debe ser mayor a 3 milímetros. Y las interpretaciones deben ser muy cuidadosas en niños menores de 2 años, puesto que no se queden claros estudios a qué edad comenzar con este protocolo o con esta prueba diagnóstica. La medición de IgE total en suero no está indicada en pacientes con alergia a la proteína de la leche de la vaca, pero sí en algunos pacientes que van a iniciar este tratamiento con omalizumab, y en el diagnóstico de vigilancia de la aspergilosis pulmonar, pero la mencionaba la guía, por eso me hizo importante ponerla, ya que en algunos algoritmos para predecir la reactividad de cambios en la alimentación. Y los estudios de IgE específica pueden ser medidos a cualquier edad. Estos son más seguros que la Skin Prick Test. La medida es la medida más útil in vitro y se utilizan como un método tipo ELISA para proveer resultados cuantitativos. Una vez que ya conocemos estas pruebas diagnósticas que son las más utilizadas, vamos a tener que, como en todo, lo principal va a ser ante la sospecha clínica de alergia a la proteína de la leche de la vaca con todas las manifestaciones que ya vimos, signos y síntomas. Se tiene que hacer una historia clínica muy clara, muy completa, realizar la prueba cutánea e inmunoglobulinas específicas, y una vez que se hace esto, pues ya podemos tener 3 escenarios: que haya una reacción aguda. Si hay una reacción aguda, es decir, una anafilaxia o algo cercano, pues historia, que si te tiene la historia convincente es positiva, y también las pruebas cutáneas son positivas, el IgE también es positivo, pues está totalmente recomendado, indicado la prueba de reto oral. No va a ser necesario, ya que a pesar de que este sea el gold standard, no se utiliza más como para epidemiología y demás, y ya para casos graves donde la dieta de eliminación no funcionó y demás, debido a los costos y la complejidad que es realizar esta prueba, por lo que primero se inicia con la clínica y las pruebas cutáneas y serológicas. Entre una reacción aguda con historia no muy convincente y las pruebas cutáneas positivas y las IgEs negativas, se debe considerar la prueba de reto oral de acuerdo a la evolución del paciente y las consideraciones de su médico tratante. Entre la segunda situación, con síntomas alérgicos crónicos, en la alergia alimentaria basada en la prueba cutánea positiva y las IgEs positivos, hay que iniciar la dieta de eliminación de prueba de reto, la dieta de eliminación para posteriormente la prueba de reto oral, solo si la respuesta no ha sido muy clara en la dieta de eliminación. Después, la SPT y el IgE están positivos en menores valores a los predictivos. Si esto es escueto o escaso, pues hay que considerar la prueba de reto oral. O si las pruebas cutáneas y serológicas fueron negativas, entonces es muy poco probable que se trate de una alergia, por lo que en este caso no va a estar indicada la prueba de reto oral. La historia clínica conocida de alergia alimentaria con una reacción reciente basada en el Skin Prick Test o los IgEs, en este caso no va a ser necesaria una prueba de reto oral. Y en la historia clínica de alergia alimentaria con tolerancia basada en el Skin Prick Test o las IgEs, se debe considerar la prueba de reto oral solamente si el alimento es importado para el paciente. En este caso, por ser la leche de vaca, pues claro que se debe iniciar esta prueba de reto.
Bueno, para que nos quede más claro o más definido en qué consiste la prueba de reto, hay que responder a estas tres preguntas. ¿A quiénes se debe hacer el reto? ¿A quiénes no se debe hacer? ¿Y cómo realizar el reto? El reto se debe de hacer a pacientes con respuesta positiva a la dieta de eliminación y que no tengan una manifestación grave que ponga en riesgo su vida. También en pacientes que se encuentren en protocolos de investigación bien controlados, como ya vimos con los medicamentos y todo lo necesario en caso de que se presente alguna complicación. En la segunda pregunta, ¿quiénes no se deben hacer el reto? Pues este va a ser a pacientes con respuestas negativas a la dieta de eliminación y a pacientes con respuesta positiva a la dieta de eliminación, pero que tengan una manifestación grave que ponga en riesgo su vida. ¿Y cómo se va a realizar el reto? Pues como ya les mencioné, hay que administrar cantidades progresivas de leche bajo la supervivencia estricta del alergólogo o el gastroenterólogo. Por lo que he estado mencionando, la dosis con la que se inicia, las cantidades son variables dependiendo del protocolo. Una vez que ya se tienen los resultados de esta prueba, la interpretación va a ser positivo. El reto se considera positivo si el paciente presenta síntomas objetivos después de cumplir el reto. Es decir, debe mantenerse en observación después de la remisión de los síntomas con un tratamiento de 2 a 4 horas. Los pacientes con historia de reacciones bifásicas deben vigilarse por más tiempo, es decir, los que tienen riesgo de anafilaxis y demás. Entonces, después de eso, de que el reto sea positivo, se debe de iniciar el plan de acción. Los pacientes que considerados como reto negativo son aquellos en los que toleran el reto completo, incluido el enmascaramiento y las porciones abiertas, es decir, los placebos y demás. Y en estos el paciente puede egresar de las instalaciones donde se haya realizado el reto después de 2 horas de observación. También existe una probabilidad de 3% de reacciones tardías, por lo que también es importante mantenerlos en vigilancia a estos pacientes todavía. Otras pruebas in vitro en vivo que no son muy utilizadas, pero se vienen manejando en la guía, son las pruebas de activación de basófilos, pruebas de activación de linfocitos, que estos van a ser para casos seleccionados de reacciones relacionadas con alimentos o fármacos. Las pruebas de triptasa sérica, que esta es una prueba útil para ayudar en el diagnóstico clínico de anafilaxia que se presenta con síntomas atípicos. También tiene una alta especificidad para y sensibilidad limitada, particularmente para reacciones inducidas por alimentos. La prueba del parche, que esta va a estar indicada en un número limitado de pacientes, principalmente aquellos con eczema atópico con síntomas gastrointestinales de alergia alimentaria, requiriendo frecuentemente pruebas de reto confirmatorias. El diagnóstico de alergia puede requerir también procedimientos endoscópicos, la mayoría en el tracto gastrointestinal, como ya vimos, por las manifestaciones, síndromes gastrointestinales que pueden presentar tanto en reacciones inmediatas o tardías, así como la evaluación menos específica de inflamación. Por ejemplo, medir el óxido nítrico para el diagnóstico de seguimiento en un paciente con asma. Existen otras pruebas que son las no aprobadas y no validadas. Entre las no aprobadas se encuentra la medición de IgG. Esta no se recomienda para el diagnóstico, ya que el papel que juega en la evaluación de la tolerancia se encuentra bajo investigación aún. Perdón. En las pruebas no válidas tenemos la prueba de Vega, que consiste en algo de conductividad electromagnética, kinesiología aplicada, análisis de cabello, iridología, termografía facial y análisis de jugo gástrico. Todas estas pruebas no son válidas y por lo tanto no se aprueban bajo ninguna circunstancia como métodos diagnósticos. Y aquí les presento el algoritmo que maneja la guía latinoamericana para la alergia a la proteína de la leche de vaca, donde se resume lo anteriormente ya explicado. La sospecha de alergia a la proteína de la leche de la vaca siempre va a ser con antecedentes y síntomas. Una vez que se tenga la sospecha, hay que valorar la dieta de eliminación, ya sea para la madre y el hijo, o para el hijo solamente si es que este ya no se alimenta de lactancia materna. Dependiendo de cómo esté alimentado, más adelante vamos a hablar de
los que se alimentan con leche humana, fórmula y demás. El paciente continúa con síntomas. Si no continúa con los síntomas después de la dieta de eliminación, pues hay que continuar con el tratamiento para alergia a la proteína de la leche de la vaca, o valorar interconsulta a gastroenterólogo o alergólogo para así confirmar su diagnóstico. Si el paciente continúa con los síntomas después de que ya se haya eliminado de la dieta esta proteína, pues hay que referir al especialista. Y si la dieta de eliminación es correcta, se va a valorar el uso de fórmulas especializadas. Como ya vimos, en este caso las que se utilizan son las hidrolizadas o las elementales, dependiendo de la tolerancia del paciente, del bolsillo de los familiares y demás. En caso de que no se haya dado la dieta de eliminación no sea correcta, pues se debe corregir, pero esto ya le corresponde al especialista, que es cuando se le refiere a casos más graves. Él se encarga de corregir la dieta y ver si persisten los síntomas o no, y después valorar el tratamiento con las fórmulas más especializadas. Pues el fórmula elemental o fórmula hipoalergénica o extensamente hidrolizada, como ya lo vimos en clase. El paciente continúa con síntomas después de esta valoración con el especialista, pues se debe de referir al especialista ya que corresponde. Si tiene reacciones dermatológicas, pues con el dermatólogo. Si sigue con manifestaciones gastrointestinales, al gastroenterólogo. Respiratorias, con el neumólogo o alergólogo. Si el paciente no continúa con síntomas ya después del tratamiento con el primer especialista, pues entonces hay que volver a realizar prueba cutánea, SPT o prueba de parche. Si esta prueba es negativa, pues se tiene que hacer una IgG sérica específica para la proteína de la leche de vaca. Si esta es negativa, aquí tenemos el resultado negativo, es con menos de 0.35 unidades internacionales sobre litro, pues entonces sí se indica el reto oral. Si el reto oral es negativo, pues hay que referir nuevamente al especialista correspondiente de acuerdo a las manifestaciones que más predominan en este paciente para seguir estudiándolo y tratándolo. Si el reto oral es positivo, pues ya tenemos como que el diagnóstico confirmatorio y hay que iniciar el tratamiento. En caso de que la prueba cutánea SPT o parche sea positiva, pues se confirma el diagnóstico de alergia a la proteína de la leche y se continúa con el tratamiento, que es lo que veremos a continuación. Pues bien, el tratamiento, como ya les mencioné anteriormente, consiste en la dieta de eliminación, que básicamente es quitar la proteína agresora en estos niños. En los niños alimentados con leche materna, se debe continuar la lactancia materna exclusiva, solamente modificando la dieta de la madre, eliminando la proteína de la leche de vaca, todos los derivados lácteos y demás, mientras siga lactando. Por esto se debe de suplementar su alimentación, ya sea que consuma alimentos con alto contenido de calcio o suplementos de calcio. Se recomienda dosis de 1000 miligramos al día, y también vitamina D para que así pueda cumplir con los requerimientos necesarios debido a la restricción que se le está realizando a la madre. Pero esto solo es para niños alimentados con leche materna. En caso de niños alimentados con fórmula, se debe sustituir la fórmula que toman por una fórmula hipoalergénica. Se recomienda empezar con la extensamente hidrolizada para ver qué tanto la toleran. Además, debido a las una extensamente hidrolizada de proteínas de suero y o caseína, de arroz a base de aminoácidos también. Recordando que el 85% de los péptidos que la conforman, que por una fórmula hidrolizada, va a ser con menor a 1500 daltons. Las fórmulas de arroz hidrolizado han mostrado utilidad en el tratamiento de alergia a la proteína de la leche de vaca. Esto es en otro estudio realizado. Y los niños que ya tengan alimentación mixta, pues se les debe retirar la proteína de la leche de la vaca, la leche humana, la fórmula y también de la dieta. Es decir, en niños mayores de 2 años no es necesario reemplazar la leche ni sus derivados, ya que pues ya se cumplió su tiempo de alimentación con leche, se puede decir. Después es importante asegurar que la dieta mantenga todos los requerimientos de calcio necesarios y la suplementación, o si esta dieta no los contiene, pues es importante que el médico tratante le suplemente con calcio y también
algunas vitaminas. Todo esto, como ya lo vimos en los temas de niño sano y de la dieta correcta en los niños. En esta guía se llegó a la conclusión de que la duración de la dieta de eliminación va a ser para 12 meses en alergia a la proteína de la leche no mediada por IG, y de 18, y puede extenderse hasta 18 meses en la mediada por IG, ya que esta es más grave. Y aquí pues está el tratamiento después de la dieta de eliminación para los niños con lactancia o los niños menores, así de 6 meses, 2 años. Cuando se diagnostican, pues hay que darles una fórmula. Como ya vimos en la plática de fórmulas, pues hay distintas marcas, distintos tipos de fórmulas acopladas a diferentes padecimientos, y hay que buscar que el médico le proporcione la información necesaria para ver cuál se adecua a las necesidades de los niños. Pero principalmente pues se recomienda iniciar con la fórmula extensamente hidrolizada, o si es que no tolera con esa, pues pasar una elemental. Estas tablas también venían en la guía, donde aquí, como ya les dije, en el tratamiento, ya una vez que se elimina de la dieta la proteína de la leche de la vaca, pues entonces aquí están los alimentos e ingredientes prohibidos para pacientes con alergia a la proteína de la leche de la vaca, y también algunos medicamentos que tienen como vehículo lactosa. Pero esto los pongo aquí como manera informativa para que veamos toda la cantidad de ingredientes que pueden contener proteína de la leche de vaca en los alimentos. También en los alimentos prohibidos para pacientes están diferentes grupos, desde leche, carne, pescado, embutidos, huevos, grasas, verduras, leguminosas, frutas, cereales. Y en esta tabla se muestra toda la lista de los alimentos que se deben evitar, están totalmente prohibidos para pacientes. Es decir, todas las galletas, todo pasteles, todo lo que sea elaborado con leche y demás debe ser retirado de la dieta de los niños. Por lo que también aquí en el tratamiento surgen algunas preguntas, como ¿cuándo iniciar la alimentación complementaria en niños con alergia a la proteína de la leche? Pues se ha visto que se debe iniciar idealmente a los 6 meses de edad y no antes de los 4 meses. Y siempre evitando los que contengan proteína de la leche de la vaca. También aquí está otra tabla de ingestión diaria sugerida, promedio de calcio y vitamina D para la población mexicana, que también sirve como para indicar la dieta a los pacientes, es decir, que no se descompensen una vez que se da la dieta de eliminación, y los alimentos con contenido rico en calcio que se les debe recomendar a los pacientes para complementar los aportes que se les están quitando, o cubrirlos, mejor dicho. Los alimentos ricos en vitamina D, también aquí están las principales fuentes, aquí se los dejo para que lo puedan ver más con calma, o algunos suplementos de calcio y vitamina D que se pueden indicar. Después tenemos el tratamiento para situaciones específicas, pero antes recordando, bueno, ya que estamos en tratamiento, es importante hacer la recomendación a los padres acerca de cómo leer las etiquetas para evitar así, precisamente que inquieran proteína de la leche de vaca una vez que ya se les dio la dieta de eliminación, para que esto sea correcto el tratamiento y sea apropiado. Pues hay que informarles que todas las que contengan la leyenda que dice puede contener, así como los alimentos que en su contenido nutrimental refieran trazas o ingredientes con proteína de leche de vaca, tales como caseína, suero, lactosa, crema, sólidos no grasos de la leche, entre otros, tendrán que ser eliminados de la dieta de estos pacientes. Como ya vimos de todas las tablas, todo surge de las preocupaciones específicas con respecto a los lactantes con esta alergia para los alimentos de la leche materna que deben absorberse. Por eso es importante suplementar a la madre si es que los niños están tomando leche, o indicarle la dieta correcta. Bueno, ya entrando a situaciones específicas, el tratamiento en anafilaxia va a ser el tiempo aproximado de un paro cardiorrespiratorio con anafilaxia inducida por alimentos, y veo que es de 30 minutos. Y la administración de epinefrina va a ser intramuscular debido a la mayor absorción y concentración. Por eso va a depender del inicio
de los síntomas. Si los síntomas inician antes de 5 minutos, el niño se debe dar 0.3 mililitros de adrenalina intramuscular. El sitio de aplicación va a ser el muslo. Pero si los síntomas se dieron después de 20 minutos, la dosis va a cambiar a 0.1 mililitro intramuscular igualmente de adrenalina, pero en el brazo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y el tratamiento de las patologías gastrointestinales, pues tenemos las manifestaciones de reflujo gastroesofágico. Está recomendado el uso de inhibidores de la bomba de protones a razón de 3 miligramos kilogramo día. También, si se presentan disarritmias gastrointestinales, se puede dar algún procinético, como en este caso le había mencionado la cisaprida, con 0.2 a 0.3 miligramos por kilogramo al día. Y esta se divide en 3 dosis y se administra 15 a 20 minutos antes de las tomas, la cual puede utilizarse de forma segura en niños sin cardiopatía, claramente. Existen también algunas nuevas perspectivas de tratamiento que menciona esta guía. Entre los nuevos tratamientos tenemos algunos que están igual en estudio, en desarrollo todavía, como pueden ser la desensibilización e inducción de la tolerancia con inmunoterapia oral. Pero en estos los estudios aún no son muy concluyentes, por lo que no se recomienda, no se están indicados a aplicar estos tratamientos. Los probióticos y los prebióticos, aunque ya se ha visto que favorecen la respuesta inmunológica y la tolerancia a los pacientes con alergia a la proteína de la leche de la vaca, en diferentes resultados asociados se ha visto que el tipo específico depende del tipo específico, de la especie, del género, la dosis, el tiempo y el tiempo de administración. Entonces se requieren más estudios de alta calidad y con metodología apropiada para que se demuestre verdaderamente cuáles son los probióticos y prebióticos que pueden ayudar al tratar esta alergia. Aquí les puse una tabla sobre los mecanismos de acción de los probióticos dependiendo de su localización, que van desde intraluminal, mucoso, sistémico, y cómo ayudan a diferentes cosas a modular el sistema inmunológico y demás. Pero como vimos, pues en alergia a la proteína de la leche de la vaca aún falta comprobar bien los diagnósticos. También la microbiota, estudios, ahora está muy de moda los estudios de microbiota, porque ya vimos toda la influencia que tiene el GAL en el sistema inmunológico y en favorecer la homeostasis del gastrointestinal. Y estudios de receptores tipo TOL, para cómo se ha visto que buscan estimular el reconocimiento de los patógenos en el caso de esta alergia. Estas son las nuevas perspectivas de tratamiento que se tienen o que están en estudio. Y pues después entramos a la prevención. ¿Cómo se va a prevenir? Una vez que ya le diagnosticamos al niño, ya lo tratamos, ya tenemos identificado e iniciado su protocolo de tratamiento, hay que entrar en prevención. Se va a dividir en prevención primaria, que esta va a ser aplicada a niños sanos, con el objetivo de prevenir el desarrollo de la enfermedad alérgica en aquellos niños que tengan alto riesgo de desarrollo de alergia, que son aquellos con la predisposición atópica, como ya vimos en factores de riesgo de padres, hermanos o madres. En los niños con antecedentes familiares de primer grado de alergia, se va a hacer recomendaciones primarias, o bueno, se han visto algunas recomendaciones primarias como son la eliminación de alimentos alergénicos durante la gestación. Sin embargo, no se ha visto que tenga un efecto pues muy abundante en la prevención. La lactancia materna exclusiva, cuando menos 4 meses y continuando hasta el 6º mes de vida, ha sido una medida de prevención clave en muchos estudios. También la alimentación complementaria después de los 6 meses de vida, fórmulas parcialmente hidrolizada o hidrolizado extenso, como ya vimos dependiendo del paciente. Efectos de los probióticos y prebióticos, como ya mencioné anteriormente, no tienen un rol claro establecido debido a las implicaciones que tiene este tratamiento. Y las fórmulas de soya no tienen aún suficiente evidencia convincente, pero aún así pues ya se están dando. Como ya vimos, pues no son, yo creo que muy convincentes por la reacción cruzada que puede tener la soya con algunas proteínas de la leche. En prevención secundaria se va a aplicar a niños que ya presentan la enfermedad, es decir, buscando prevenir síntomas y progresión posterior de esta enfermedad. Se va a dividir en prevención pasiva y prevención activa. La prevención pasiva consiste en evitar los epítopos o sensibilizantes, y la activa
va a ser inducir la tolerancia oral, en este caso con la prueba de reto o métodos de sensibilización de los pacientes y demás. El uso de fórmulas hipoalergénicas, y también es muy importante lo que ya mencioné anteriormente, no deben recibir leche procedente de otros mamíferos debido a la reacción cruzada. En prevención terciaria vamos a tener que esta ya se aplica en pacientes crónicos con el fin de prevenir el progreso y el deterioro de la enfermedad, que va a ser principalmente evitar que aparezca la sintomatología clínica propia de la alergia a la proteína, mantener el desarrollo pontoestructural adecuado, es decir, un crecimiento apropiado de estos niños mediante el tratamiento correcto con la alimentación apropiada, que esto no trunque su desarrollo si se suplementa y se alimenta apropiadamente. Evita las deficiencias específicas de determinados nutrientes derivados de las dietas restrictivas. Como ya mencioné, educar a los familiares para evitar la exposición accidental, es decir, hacerles entender que por el contacto o la inhalación accidental de los alérgenos también puede desencadenar una reacción en estos pacientes, por lo tanto hay que estar siempre al pendiente y protegerlos de esto. Y enseñar la posibilidad de sensibilización cutánea y por aeroalérgenos, como ya mencioné. Finalmente, el pronóstico. Tenemos que los síntomas de alergia a la proteína de la leche no se observan durante los primeros meses de vida. Se observan durante los primeros meses de vida, y la prevalencia de la alergia a la proteína de la leche de vaca se incrementa en los primeros 12 meses de vida y posteriormente tiende a disminuir con la edad. Los síntomas clínicos de alergia a la proteína de la leche de vaca siguen un patrón relacionado con la edad. Y los niños con alergia a la proteína frecuentemente van a desarrollar un patrón evolutivo de síntomas alérgicos, es decir, la marcha atópica, la cual va a iniciar con una sensibilización temprana de alérgenos alimentarios, después progresa a dermatitis atópica y continúa con la sensibilización de alérgenos inhalados y asma. El 80% va a alcanzar la tolerancia dentro de los 3 a los 4 años de vida. Pero como vimos aquí, a mayor edad pues disminuye las manifestaciones de esta alergia. Los resultados van a variar según el método de seguimiento y demás estudios. Bueno, pues eso sería todo por mi parte y no me queda nada más que agradecerles y espero que esta información les sea de mucha ayuda, puesto que, como ya vimos, la alergia a la proteína de leche de la vaca es muy importante, sobre todo para estos pacientes que tienen lactantes, niños, que su principal fuente de alimentación y nutrición pues es la leche en sus primeras etapas de la vida, y pues estar al pendiente del subdiagnóstico o del infradiagnóstico de esta patología, ya una vez que se tiene claro el protocolo y las manifestaciones clínicas. Gracias.